queremos saludar a esta hora a la ex ministra de Salud y doctora Carolina Corcho, quien nos acompaña hoy aquí en nuestro cambio de tema para intentar entender un poco todo esto que está pasando. Doctora Carolina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Paola, y muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias. Doctora Carolina Corcho, hablemos inicialmente de ese informe que, pues como ya lo estábamos resumiendo, revelamos esta mañana en cambiocolombia.com y pues que evidencia un presunto desvío de 9 billones de pesos por parte de las EPS, de los recursos de la salud. ¿Qué opina usted? Bueno, Paola, muchas gracias. Pues esto coincide mucho con unas denuncias que hicimos la semana pasada a diversas organizaciones de la sociedad civil sobre la base de una revisión que se hizo de los estados financieros de las EPS que reportaron oficialmente ante la Superintendencia Nacional de Salud. Ahí en esta revisión que nosotros hacíamos era del 2020 al 2023. Entiendo que el informe de la Contraloría es un informe del 2020 al 2021 que se concentra en la pandemia. Nosotros aproximábamos una cifra de 13 billones de pesos que no era claro en los estados financieros de las EPS dónde estaban. No aparecían en caja, no aparecían tampoco en inversiones de reservas técnicas, ni tampoco aparecían en pagos a clínicas y hospitales, y habíamos expresado en esa rueda de prensa que teníamos unas dudas específicas sobre Sanitas, que podría variar un poco la cifra que nosotros planteamos, porque nos llamó la atención que en diciembre del 2023 Sanitas hizo una maniobra contable que nunca antes había hecho, pues que nos deja las dudas por qué se hizo esa maniobra contable, que podía, digamos que se hace después de que la Contraloría General de la República corrobora el déficit de reservas técnicas por 12.4 billones de pesos. Pues hoy nuevamente la Contraloría nos da la razón y lo que anuncia pues el Contralor es que estos recursos de la UPC que tienen destinación legal específica para tratamientos, para el pago de trabajadores, para todo lo que tiene que ver con la salud, se desviaron con otros fines. Nosotros habíamos visto dentro de los cuadros que presentamos que, por ejemplo, en la nueva EPS nos aparecían 3.4 billones de pesos durante toda esa vigencia de esos 4 años de anticipos al cierre de 2023. Es decir, recursos que reciben del Fondo ADRES y luego los anticipan y los entregan sin factura. No hay facturación. Eso, digamos, es un asunto que nos parecía bastante irregular y que parece estar corroborando en este momento la Contraloría, que son temas que parecen inconsistentes. Pero además veíamos en la nueva EPS unos giros que se hicieron que superan los 700.000 millones de pesos, que es del año 2023, que ese no es la vigencia de la Contraloría, porque la Contraloría está hablando de la pandemia, del año 2020, pero sí nos llamaba mucho la atención 715.000 millones de pesos de giros de la nueva EPS a uniones temporales desde el año 2020 hasta el 2023. Uniones temporales, ¿eso qué es? ¿De quiénes son? Son empresas como que aparecen, desaparecen, es mucha plata, porque en unos estados financieros es normal que tú veas que le giren a una clínica, a un gestor farmacéutico, un hospital, pero una unión temporal. La pregunta que decíamos era, ¿será que esta plata y será que esos escenarios es donde se financia parte de la clase política de este país? Porque sabemos que la nueva EPS ha sido controlada por sectores políticos, por ejemplo, ligados a los conservadores, a Vargas Lleras y a Cambio Radical. Entonces, en ese caso, dejamos esa pregunta en nuestro informe, que fue radicado en los organismos de control y a la Corte Constitucional para hacer este seguimiento. Pero además, Paola, en congruencia con esto que nos muestra la Contraloría de manera preliminar, encontramos, a partir del estudio que realizó el proyecto ¿Dónde está la plata?, que es un proyecto de la sociedad civil, que en la integración vertical, ojo este dato, en el año 2023, 309 IPS reciben el 76% de todos los recursos de la salud. Y dentro de esas 309 clínicas que reciben esa plata están las de la integración vertical. Por ejemplo, hay una clínica de Sanitas que facturó el año pasado 1.9 billones, solo una clínica de Sanitas. Pero tienes también una de Salud Total que factura casi 1 billón de pesos, otra de Sura que también casi 1 billón de pesos. Es un monto muy alto y en los estudios de dispersión que hicimos encontramos que en el primer mes se pagan a sí mismos.
y con anticipos, pero al hospital público le pagan después de 4 meses, es decir, me pago a mí mismo y me anticipo con los recursos que recibo, pero luego le pago al otro después de un año o no le pago. Esto es Sí. bastante irregular cómo se han manejado estos recursos. Sí, precisamente usted mencionaba, doctora Carolina Corcho, pues ese movimiento que se creó para preguntarse dónde está la plata y es un cuestionamiento recurrente, incluso cuando usted también pues ha hablado en diferentes escenarios, ha hecho esa pregunta insistentemente. ¿Este informe de la Contraloría responde esa pregunta? Y concretamente le digo, ¿se la robaron? Pues es que lo que permite esta auditoría de dónde está la plata es una aproximación para una auditoría forense. La Contraloría tiene más elementos porque la Contraloría pues, puede hacer una auditoría forense, hacer el seguimiento de las transacciones bancarias de cada peso. Esa posibilidad no la tenemos nosotros como sociedad civil. Tiene posibilidad de levantar velos corporativos. Si en una auditoría forense se encuentra que hay recursos que no llegaron a donde deberían llegar, se puede levantar el velo corporativo para saber quiénes son los dueños, los accionistas, para que respondan con su patrimonio. Entonces, esto sí o sea, nosotros logramos una aproximación que, vuelvo e insisto, se parece mucho a lo que plantea la Contraloría. Estamos hablando del 20 al 2023, la Contraloría está hablando del 2020 al 2021, que es específicamente la pandemia. La Contraloría nos puede dar los elementos de detalle que nosotros no tenemos, porque lo que nosotros estamos diciendo es, en los estados financieros acá hay unos movimientos irregulares que no nos aparecen claros. La Contraloría ya su informe, cuando lo conozcamos, pues nos dará más detalle, porque la Contraloría sí puede revisar contratos, sí puede revisar transacciones bancarias y otra serie de asuntos que no alcanza una auditoría de este orden. Y es que aquí ya se está hablando de un presunto delito de peculado porque habrían entonces apropiado de unos recursos que son públicos, que tenían destinación específica, como bien nos lo explica la doctora Carolina Corcho, y los utilizaron en otras cosas pues que no tienen nada que ver con atención en salud. Por eso la fiscal Luz Ariana Camargo o la Fiscalía, mejor como institución, pues ya ha anunciado también una indagación preliminar, y es que aquí estaríamos hablando de uno de los casos de corrupción dentro del sistema de salud de Colombia más grandes en la historia. Pero quiero preguntarle, doctora Carolina Corcho, si a usted esta cifra de los 9 billones le suena, le empata con las deudas que pues dicen tener las EPS o que tuvieron manifestaron tener en su momento durante esas vigencias 2020 y 2021 a las clínicas y hospitales, a los prestadores del servicio. Sí, claro, claro que empata con estas aproximaciones, pero aparte de eso, ASEMI, el gremio de las EPS, ha dicho que la UPC es insuficiente. Nosotros hemos afirmado que ningún estudio técnico, el Ministerio de Salud el año pasado hizo un estudio técnico con 18 EPS y no pudieron demostrar que la UPC fuera insuficiente. Este hallazgo de la Contraloría General de la República demuestra cómo va a ser insuficiente si alcanzaba entonces para otros gastos distintos a la atención en salud. O sea, no es verdad y se corrobora nuevamente de que no es insuficiente la UPC y que por el contrario, como nosotros lo hemos afirmado, lo que puede haber aquí es una malversación, mal uso y mala administración de la UPC, que ya tendrá que tipificar la Fiscalía General de la Nación como un delito que puede ser peculado y que ya tendrá que tipificar la Contraloría como un detrimento patrimonial, una defraudación o un delito de responsabilidad fiscal. Ahora, Paola, es que esto ya lo sabía el país. Acuérdense que esto es muy parecido a lo de Salucop. Hay un fallo ya en firme que la justicia en Colombia no niega, que es el de Salucop, donde también se desviaron, defraudaron 1.5 billones de pesos. Y seguimos en lo mismo, porque vuelvo, si no enfrentamos este sistema opaco, y ahí voy al tema, ¿por qué la reforma en la salud? Porque es que esto va a seguir pasando si no modificamos la estructura. El sistema no puede seguir manejando de manera privada billonarios recursos públicos sin ningún control. Y por eso la reforma responde, es la que enfrenta la crisis de fondo que no quisieron enfrentar los demás gobiernos y los demás congresos de la República, porque esto que está escribiendo el Contralor se parece. Es casi lo mismo que lo que pasó en Salucop, que ya es cosa juzgada en Colombia y que ya se supo cuáles eran los mecanismos bajo los cuales se sacaban esa plata para otro tipo de negocios que no correspondían a la salud de los colombianos. La pregunta para el Senado de la República es, ¿vamos a seguir en lo mismo?
van a permitir, hay que ponerle coto ya, y eso es de manera estructural. Aquí ya hay que pagar directamente a clínicas y hospitales con unos sistemas de auditoría permanentes, públicas, de responsabilidad pública, con un sistema de información pública donde todos los colombianos veamos a dónde van esos recursos. Requerimos una regulación tarifaria, Paola. Es que mire cosas que nosotros encontramos en nuestro estudio sobre presunto sobreprecio de medicamentos. Mire, por ejemplo, el acetaminofén. Esto es con los reportes, datos de los reportes de las EPS ante el Ministerio de Salud en los años 2018-2021. Una tableta de acetaminofén costaba 62 pesos en el 2018 y de repente resultó costando 2.872 pesos en el 2021. Y los colombianos pagamos 425.000 millones de pesos por eso. ¿Qué explica ese aumento tan desproporcionado? Una tableta de trazona en el 2019 costaba 396 pesos y luego pasó a costar 3.339 de un año a otro. Y lo de la insulina, que eso también es grave. En la insulina pasamos de repente de tener 3 millones de atenciones y en 2 años ya teníamos 12 millones de atenciones por insulina. Es que son patrones muy inconsistentes e irregulares que cuestan miles de millones de pesos. Eso Sí. puede ser una de las explicaciones que tendría que explorar la Contraloría y la Fiscalía. Además, porque aquí, doctora Corcho, estamos hablando, ya lo hemos repetido en varias oportunidades, de las vigencias 2020-2021, pero puede que esto se haya seguido presentando en 2022, 2023. Sí, eso es lo que nosotros estamos viendo, porque la revisión que hizo ¿Dónde está la plata? Es una revisión al cierre del 2023. En el cierre del 2023, insisto, Sanitas hace un movimiento en su operación contable, hace un movimiento raro, nunca habían hecho un registro de esa manera que no pudimos entender, pero evidentemente esto es un patrón en los análisis de los estados financieros de ellos en el 2022 y 2023 hay muchas cosas que tienen que explicar de plata que no aparece. Sí, justamente quiero que veamos un fragmento de este informe que les dimos a conocer hoy en cambiocolombia.com, no del informe de la Contraloría, sino de la nota que está publicada en cambiocolombia.com, en donde se esboza un poco el tema de en qué se gastaron la plata las EPS durante la pandemia, según la auditoría, la fiscalización que está haciendo la Contraloría General de la República a las vigencias 2020 y 2021 de los estados financieros de esas empresas promotoras de salud. Lo que se conoce hasta el momento, porque este informe no ha sido socializado a la opinión pública y por supuesto tampoco a los medios de comunicación, hasta ahora solo lo conocen los órganos de control. Lo que se ha conocido hasta el momento es que se gastaron esa plata en anticipos girados por parte de la CPS a sus propias clínicas y hospitales. Veamos la imagen, por favor, que configuran la llamada integración vertical. Se aprobaron también millonarios pagos para esas IPS que no correspondían con los servicios que habían prestado, que dijeron que prestaron, pero además habría gastos en honorarios personales, pago de multas y sanciones, compra de inmuebles, infraestructura, uniformes, entre otras cosas. Ahí ustedes están viendo ese texto que está publicado en cambiocolombia.com y pues que habla un poco sobre en qué se gastaron esta plata. Esto es muy grave, doctora Carolina Corcho, porque como ya lo hemos repetido, pues significa que cogieron la plata de los colombianos. Mira, ahí usted está viendo para gastos personales, honorarios, compra de inmuebles. Esto ya ha pasado en el pasado, usted no lo recordaba con el caso de Salucov, incluso hasta pues en ese momento hubo unos gastos personales completamente excéntricos, pero aquí estamos viendo que sigue sucediendo eso. Exactamente. Lo que te decía, ya sabemos cuál es el mecanismo. Salucó nos enseñó de cuáles son los mecanismos bajo los cuales desvían estos recursos, pero si no se corrige el problema, pues esto va a seguir siendo así. Ahora, esto es peor de lo que nosotros decimos porque esto apenas es el año 2020. 2020, entonces en un año, en una vigencia ocurrió todo esto. Entonces imagínate, yo creo que esto puede ser peor a lo que nosotros observamos en los estados financieros. 9 billones de pesos en un año. En el 2020, sí. Imagínense, gravísimo.
Y entonces a eso hay que sumarle lo que pasó en 2021, lo que pasó en 2022, lo que pasó en 2023 y seguramente lo que pasó también antes de pandemia, aunque la crisis de las EPS pues se agudizó después de la pandemia cuando se empezaron pues a acumular esas deudas con las clínicas y los hospitales, y por eso es que hoy pues también hay muchas en una situación económica bastante difícil, y por eso es que también se ha tomado la decisión por parte del gobierno de liquidarlas, o mejor, de intervenirlas. Doctora Corcho, pero usted decía, aquí el Senado, o hay una pregunta para el Senado, y es si vamos a mantener entonces este sistema que evidentemente no funciona y además pues permite que haya ese desvío de recursos. Pero también el ministro de Salud acaba de anunciar pues que vía decreto va a girar la plata directamente a las clínicas y hospitales, a las IPS. Entonces se pregunta uno, ¿para qué reforma la salud si el gobierno lo puede hacer a través de vía decreto? ¿Esto usted cómo lo ve? ¿Si es una medida conveniente o más bien es un poco arbitrario porque se está saltando al Congreso de la República? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que si la reforma se hubiera podido hacer por decreto, pues no se presentaba al Congreso de la República. La reforma la tiene que hacer el Congreso de la República porque hay elementos que solo puede modificar el Congreso. Por ejemplo, la financiación para la salud preventiva, la atención primaria en salud depende de un cambio de una ley, que es la ley de descentralización del Sistema General de Participaciones. Eso no lo puedes hacer por decreto, eso lo tiene que hacer el Congreso de la República. El manejo de los recursos de la salud, porque en este momento los recursos de la salud por disposición legal, los ordenadores del gasto son las EPS. Eso solo lo puede cambiar el Congreso de la República. Ahora bien, en el Plan de Desarrollo, artículo 50 aprobado por el Congreso de la República, el Congreso habilita para que el gobierno reglamente, que es el decreto que supongo va a sacar el gobierno en este momento, el giro directo donde las EPS, para las EPS intervenidas y las que tienen patrimonio negativo. Es decir, las EPS ordenan el gasto, pero la plata no pasa por allá, sino que el ADRES paga directamente a las clínicas y hospitales. Esto es una medida que palea la crisis, pero no la resuelve. No la resuelve porque la crisis tiene otros elementos. Si sigue la integración vertical, si no hay una regulación de tarifas, porque es que aquí la EPS se paga a sí misma lo que consideren. Si no hay un pagador único, que es la propuesta de la reforma, pues podemos paliar y el gobierno evidentemente lo tiene que hacer. El gobierno no se puede quedar manicruzado, tiene los instrumentos legales porque el mandato del Congreso en el plan de desarrollo le permitió y lo puede hacer. Esto en ningún momento es una ruptura del orden institucional. Los estados de excepción tampoco son ruptura del orden institucional. Las intervenciones no es porque el gobierno vaya a hacer la reforma. Las intervenciones se hacen hace años. En Colombia habían 157 EPS. Vamos en 27, se intervinieron y se liquidaron 130. El gobierno interviene y liquida no por la reforma, sino porque el sistema está en crisis y porque tú no puedes mantener en manos de EPS que no cumplen con indicadores y que tienen este tipo de inconsistencias el manejo de billonarios recursos públicos de la salud. No tiene que ver con la reforma. La reforma lo que iba a parar era eso, que el sistema no siguiera en unas liquidaciones e intervenciones que vienen hace 30 años. Los gobiernos anteriores han liquidado más de 120 EPS. Que paráramos esto para dar una salida y que las EPS buenas pudieran convertirse en gestoras de salud y vida, ya sin las exigencias financieras y el manejo de recursos, pero aportando su acumulado y sus conocimientos para poderle pagar directamente a clínicas y hospitales. El Congreso puede resolver eso. En este momento hay un recurso de apelación que instauró el coordinador ponente de la reforma a la salud. Es un recurso de apelación al archivo de la reforma. Este recurso de apelación es de acuerdo a la ley quinta, artículo 136, si no estoy mal. Lo que procede es que el presidente del Senado de la República conforme una comisión accidental. Esta comisión accidental elabora un informe, se lo presenta a la plenaria y la plenaria vota si acepta o no la apelación. Si acepta la apelación, se reactiva el proceso de trámite y el presidente del Senado debe asignarle a otra comisión del Senado que reinicie el trámite, y esto, digamos, es más expedito porque ya se recoge un trabajo de un año de consensos y acuerdos y se puede retomar el trámite de la reforma a la salud que tendría que terminar el 20 de junio y se le pone coto a esta situación que es incierta. Ahora, el gobierno va a tener que hacer unos decretos
para paliar la crisis y la vamos a paliar, pero no la vamos a resolver de fondo. Quien resuelve esto de fondo es el Congreso vía una reforma a la salud. Insisto en eso, ya nos pasó lo de Saludcop. No hicimos las reformas, estamos viendo que esto puede ser peor y puede empeorar si no hacemos una reforma para que haya un manejo transparente y no opaco de los recursos públicos de la salud y cuidemos la vida de los colombianos. Sí, por supuesto está ese escenario que usted plantea, doctora Carolina Corcho, y es esa apelación que ya se ha pues interpuesto por parte de varios congresistas de la coalición de gobierno, pero por otro lado, los senadores que impulsaron esa proposición de archivar la reforma a la salud también están convocando ya a una mesa de trabajo por la salud, buscando también concertar una nueva reforma, un nuevo proyecto de reforma a la salud, pues que tenga también el visto bueno de otros partidos políticos. Pero quiero que hablemos de las intervenciones puntualmente, las que se registraron la semana pasada, que conocimos la semana pasada y que usted mencionó también ahora mismo el motivo por el cual se tienen que hacer tomar esas medidas. Pero usted, como exministra de Salud, doctora Carolina Corcho, ¿ve conveniente implementar una medida como esas, teniendo en cuenta pues que en la historia las intervenciones no han funcionado y terminan liquidando a las EPS y por supuesto afectando a un montón de afiliados? Paola, lo primero que te quiero decir es que el sistema estructuralmente tiene problemas. Se han intervenido y liquidado 130 EPS. Por eso es que hay que modificar el sistema o si no vas a tener que seguir interviniendo. ¿Por qué? Porque el Estado no puede conocer que está entregando billonarios recursos de la salud a instituciones particulares que no cumplen con indicadores ni de gestión de riesgo financiero, ni de gestión de riesgo de salud. Es decir, un organismo de inspección, vigilancia y control no puede dejar de actuar frente a la inminencia clara de que una EPS o un particular no cumple. Lo que le corresponde es actuar y cuando se interviene es para garantizar el derecho fundamental a la salud y eso lo han hecho todos los gobiernos. Entonces le cuento el caso de Saludcop. En el caso de Saludcop, cuando nosotros habíamos dicho hay que hacer una reforma, si siguen en esto, esto va a terminar en intervenciones y en liquidaciones. Si interviene Saludcop, yo era afiliada de Saludcop nos trasladan a Café Salud, intervienen y liquidan a Café Salud, de ahí nos fuimos para Medimás, intervienen y liquidan a Medimás, de ahí nos fuimos para un montón de... ¿Vamos a seguir en lo mismo? Esto es lo que tiene que parar el Congreso de la República, porque si no, las entidades de la Contraloría General de la República no puede conocer que hay manejos irregulares y no actuar. Una superintendencia tampoco. Entonces simplemente nos damos cuenta de que hay unos indicadores que no funcionan y seguimos, no es posible. Claro, pero permítame la interrumpo ahí, doctora Corcho, porque es que una cosa es que se necesite la reforma o una reforma esta o cualquiera para modificar ese sistema, cambiarlo completamente porque está visto que no funciona. Pero otra cosa y la pregunta que yo le hago puntual es si usted está de acuerdo en que se tomen medidas de intervención a las EPS. ¿Usted como ministra, por ejemplo, lo hubiera hecho? Es que no es que esté de acuerdo. Cuando yo estuve como ministra se intervinieron 3 EPS, se liquidaron 2. Todos los que hemos sido ministros ha tocado intervenir y liquidar porque eso no es un tema de discrecionalidad. ¿Pero le gusta esa figura? Pero es que eso es una figura constitucional, es una figura de la ley 100. Es decir, el Estado no puede tener recursos rodando y no hacer inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control no es una figura discrecional de un gobierno, es una figura legal y constitucional donde el Estado tiene la obligación de vigilar que los recursos públicos de los colombianos se manejen bien. Si no se están manejando bien, el Estado tiene que intervenir. Es como si tú me preguntaras, ¿tú estás de acuerdo con que capturen a los narcotraficantes? Los tienen que capturar, porque claro, si estás cometiendo un delito, una infracción frente al Código Penal de este país, tienen que capturarte. Si una institución está incumpliendo con el manejo de recursos públicos, tiene que sobrevenir medidas de inspección, vigilancia y control independiente del gobierno que sea. El Estado tiene que actuar. Claro, pero de todas formas sí es discutible el tema de haber tomado esas decisiones de actuar
con dos de las EPS más grandes, es más, las dos EPS más grandes que tiene el país, teniendo en cuenta pues la cantidad de afiliados que hay. La figura de la intervención puede deteriorar la atención a estas personas que están afiliadas, que van a seguir ahí porque el gobierno va a tomar las riendas y las personas van a seguir ahí, pero esta atención se puede deteriorar. Estando en manos del gobierno, ¿esas EPS van a solucionar sus problemas económicos? Yo te digo la siguiente situación. Si el gobierno las tiene intervenidas, no van a solucionar sus problemas económicos porque son muy de fondo. Pero si no las interviene, tampoco. Vuelvo y te insisto, en el gobierno de Juan Manuel Santos también se intervinieron y se liquidaron dos de las más grandes EPS, Capricorn y Salucot. Es que el problema es estructural. Si tú no intervienes a Sanitas, igual la deuda sigue. Las deudas de Sanitas son enormes. Los pasivos de la 9 EPS son pasivos que en este momento alcanzan ya como los 6 billones de pesos, superan los 6 billones de pesos, más esto que nosotros estamos diciendo que en sus estados financieros hay 6.9 que no sabemos dónde están. Son problemas muy profundos que vuelvo e insisto que si el Congreso de la República no resuelve esto, pues vamos a poner pañitos. Podemos administrar la crisis, que es lo que han hecho los gobiernos anteriores. Administremos la crisis, hagamos un giro directo, paguemos, hagamos un acuerdo de punto final, pero va a continuar el desplome del sistema porque es un asunto estructural que tiene que resolver de fondo el Congreso. Sí, mientras eso pasa, doctora Carolina Corcho, que pues puede ser por esos dos caminos que ya decíamos, la apelación de la reforma que se cayó o una nueva reforma concertada con otros partidos. Usted mencionaba pues que el gobierno va a tener que paliar esta crisis expidiendo otros decretos. ¿Qué sabe usted sobre esas otras medidas que podrían venirse en el corto plazo para ir pues mitigando toda esta situación tan compleja que está viviendo la salud hoy en día en Colombia? Mira, hay decretos que el gobierno legalmente puede pedir. Por ejemplo, el decreto de reglamentación del giro directo avalado por el Plan Nacional de Desarrollo. Que es el que ya está anunciando el ministro. Eso ayuda. Por ejemplo, hay decretos de desinversión de reservas técnicas. Las EPS que tengan reservas técnicas, el gobierno puede sacar un decreto para que desinviertan y paguen deuda vieja de clínicas y hospitales y eso da flujo. Porque vuelvo, insisto, lo que tú tienes que proteger a toda costa es la red de prestación de servicios. Un sistema de salud sin EPS funciona. De hecho, todos los sistemas de salud del mundo funcionan sin EPS, pero sin clínicas, sin hospitales, sin laboratorios, sin centros de atención, es imposible que funcione. Y lo que tiene amenazado esa red de prestación de servicios son las EPS, que no les pagan, que presuntamente desvían los recursos para otros negocios distintos al pago de esas clínicas y hospitales. Entonces, el país en la coyuntura paliativa lo que tiene que hacer es proteger a toda costa la red de prestación de servicios para mantener la atención de los pacientes. Eso podrían ser dos decretos, por ejemplo, que el gobierno en el marco legal vigente podría hacer en ese, digamos, como para paliar, como para administrar la crisis, pero la superación de la crisis está en manos del Congreso, sin duda alguna. Claro, y por supuesto es que se insiste entonces en que debe haber una reforma a la salud, pues que ayude a solucionar todos estos problemas o que solucione de forma radical todos estos problemas. Pues doctora Carolina Corcho, muchísimas gracias por habernos dado su opinión con relación a este tema. Por supuesto que vamos a estar pendientes de todo lo que siga pasando con la salud en Colombia, con ese informe de la Contraloría. Yo no sé si usted ya lo tiene completo, doctora Corcho. No lo tengo completo, pero por supuesto que lo vamos a estudiar apenas salga. Claro que sí. Y nosotros también, por supuesto, muy pendientes desde los medios de comunicación, pues a esa información que se entregue de la Contraloría, que ya como les mencionábamos, pues empieza a generar reacciones e incluso una indagación preliminar de la Fiscalía General de la Nación por el delito de peculado. Esto es muy grave lo que está pasando con los recursos de la salud por parte de la CPS, que solo en 2020 habrían desviado 9 billones de pesos. Se lo gastaron en lo que no era. Doctora Corcho, que tenga una feliz tarde.